¿Qué pasaría si un día dejaras de depender de la motivación? ¿Qué pasaría si pudieras actuar incluso cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando nadie te está mirando y cuando los resultados todavía no aparecen? La mayoría de las personas viven persiguiendo emociones. Esperan sentirse inspiradas para actuar. Esperan el momento perfecto. Esperan tener energía. Esperan tener confianza. Pero los hombres y mujeres que transforman su vida entienden algo diferente. La motivación es temporal, la disciplina es permanente. La disciplina no es un castigo, no es una cárcel. Es la habilidad de cumplir tu palabra incluso cuando tu mente intenta convencerte de abandonar. Es levantarte cuando quieres seguir acostado. Es entrenar cuando prefieres descansar. Es trabajar cuando otros están perdiendo el tiempo. Es ahorrar cuando todos gastan. Es seguir avanzando cuando los resultados aún no llegan. Este no es un libro sobre sentirte bien. Es un libro sobre convertirte en alguien capaz de hacer lo que debe hacerse. Capítulo tras capítulo descubrirás cómo entrenar tu mente para que la disciplina deje de ser un esfuerzo y se convierta en parte de tu identidad. Porque el objetivo final no es hacer cosas disciplinadas. El objetivo es convertirte en una persona disciplinada. Y todo comienza con una verdad incómoda. Nadie vendrá a salvarte. Capítulo 1. El día que dejes de negociar contigo mismo. Existe una conversación silenciosa que ocurre dentro de cada persona todos los días. Es una negociación constante. Suena algo así. Hoy no pasa nada si no entreno. Mañana empiezo. Solo 5 minutos más. Estoy cansado. Me lo merezco. Después lo hago. Y sin darte cuenta, esa pequeña negociación se convierte en una forma de vida. La mayoría de las personas fracasan no porque sean incapaces, sino porque negocian demasiado consigo mismas. Cada vez que aparece una incomodidad, buscan una salida. Cada vez que aparece el esfuerzo, buscan una excusa. Cada vez que aparece el sacrificio, buscan una razón para postergarlo. Pero observa a las personas que consiguen grandes resultados. No son necesariamente las más inteligentes. Tampoco las más talentosas. Lo que las diferencia es que dejaron de negociar. Cuando llega la hora de entrenar, entrenan. Cuando llega la hora de trabajar, trabajan. Cuando llega la hora de estudiar, estudian. No preguntan cómo se sienten. No esperan inspiración. No consultan su estado emocional. Simplemente ejecutan. La disciplina comienza el día que entiendes que tus sentimientos no tienen el control de tu vida. Porque la verdad es que tus emociones cambian constantemente. Un día te sientes invencible. Al siguiente te sientes débil. Un día quieres conquistar el mundo. Al siguiente quieres quedarte en la cama. Si construyes tu vida sobre emociones cambiantes, tu vida será inestable. La disciplina crea estabilidad. Piensa en un avión. No llega a destino porque el piloto se siente motivado. Llega porque sigue el rumbo establecido. Lo mismo ocurre contigo. No alcanzarás tus metas porque un día te sentiste inspirado. Las alcanzarás porque repetiste acciones correctas cientos de veces. Por eso debes comenzar a desarrollar una nueva identidad. Deja de decir, estoy intentando ser disciplinado. Comienza a decir, soy una persona disciplinada. La diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Cuando alguien se considera disciplinado, ya no debate si hará la tarea. La tarea forma parte de quién es. Un hombre que se identifica como deportista no discute consigo mismo sobre entrenar. Entrena. Un empresario serio no debate si trabajará en su negocio. Trabaja. Una persona saludable no debate cada comida. Come según sus principios. La identidad siempre vence a la motivación. Y aquí aparece una regla fundamental. Cumple las promesas que te haces a ti mismo. Si prometes levantarte a las 7, levántate a las 7. Si prometes entrenar 30 minutos, entrena 30 minutos. Si prometes leer 10 páginas, lee 10 páginas.
No importa si es poco. Lo importante es que cumplas. Cada promesa cumplida fortalece tu confianza. Cada promesa rota destruye tu confianza. Muchas personas tienen baja autoestima porque inconscientemente saben que no pueden confiar en sí mismas. Se prometen cosas y luego las abandonan. Una y otra vez. Durante años. La disciplina se construye recuperando esa confianza perdida. Empieza pequeño si es necesario. Pero cumple. Porque el verdadero poder no aparece cuando haces algo enorme una sola vez. El verdadero poder aparece cuando haces algo pequeño todos los días sin fallar. El día que dejes de negociar contigo mismo será el día que empieces a convertirte en alguien diferente. Y cuando eso ocurra, descubrirás algo extraordinario. La disciplina deja de sentirse como una obligación. Se convierte en libertad. Porque finalmente eres tú quien controla tu vida, y no tus excusas. Capítulo 2. Enamórate del proceso, no del resultado. La mayoría de las personas comienzan llenas de energía. Compran ropa deportiva nueva, hacen planes gigantescos, escriben metas ambiciosas y juran que esta vez será diferente. Durante algunos días todo parece funcionar. Se sienten imparables. Pero después ocurre algo inevitable. Los resultados tardan más de lo esperado. La balanza no baja tan rápido. El negocio no genera dinero de inmediato. El canal de YouTube no explota en visitas. Los músculos no aparecen en 2 semanas. Y entonces llega la frustración. Aquí es donde la mayoría abandona. Porque estaban enamorados del resultado, no del proceso. Querían la recompensa, pero no aprendieron a amar el trabajo necesario para conseguirla. La disciplina verdadera nace cuando entiendes que el proceso es la recompensa. Imagina 2 personas que comienzan exactamente el mismo camino. Ambas quieren perder peso. La primera persona está obsesionada con ver números más bajos en la balanza. La segunda está obsesionada con convertirse en alguien que entrena, come bien y se supera diariamente. Después de varios meses, la diferencia es enorme. La primera persona depende de los resultados para sentirse motivada. Si los resultados se ralentizan, se desanima. La segunda persona disfruta el hecho de cumplir. Disfruta ganar pequeñas batallas diarias. Disfruta convertirse en una mejor versión de sí misma. Por eso continúa avanzando. La realidad es que los grandes resultados son aburridos de construir. Nadie se vuelve millonario en un día. Nadie construye un físico impresionante en una semana. Nadie desarrolla una mente fuerte de la noche a la mañana. Todo ocurre mediante miles de acciones aparentemente insignificantes. Una comida saludable. Un entrenamiento más. Un vídeo más publicado. Una página más leída. Una hora más de trabajo. Las personas exitosas entienden algo que los demás ignoran. Las pequeñas victorias acumuladas son las que cambian una vida completa. Por eso debes aprender a celebrar el cumplimiento, no solamente el resultado. Si entrenaste hoy, ganaste. Si cumpliste tu horario, ganaste. Si avanzaste aunque fuera un poco, ganaste. La mayoría vive atrapada en una mentalidad peligrosa. Seré feliz cuando llegue. Pero siempre existe otro destino. Cuando bajes 10 kilos, querrás bajar 5 más. Cuando ganes más dinero, querrás ganar más. Cuando alcances una meta, aparecerá otra. Si no aprendes a disfrutar el camino, pasarás toda tu vida persiguiendo felicidad sin alcanzarla. La disciplina requiere que encuentres satisfacción en el esfuerzo. Que aprendas a sentir orgullo por levantarte temprano. Que aprendas a disfrutar la sensación de terminar una tarea difícil. Que aprendas a valorar la incomodidad porque sabes que te está transformando. Los guerreros más fuertes de la historia no se enamoraban de la victoria. Se enamoraban del entrenamiento. Porque entendían que la victoria era simplemente una consecuencia. La misma regla aplica para cualquier área de tu vida. Si quieres un cuerpo mejor, ama entrenar. Si quieres un negocio exitoso, ama trabajar. Si quieres una mente fuerte, ama aprender.
Si quieres una vida extraordinaria, ama el esfuerzo diario. Porque existe una verdad que pocos aceptan. Siempre habrá alguien más talentoso que tú. Siempre habrá alguien con más recursos. Siempre habrá alguien que comenzó antes. Pero muy pocas personas están dispuestas a hacer el trabajo cuando nadie las observa. Ahí es donde nace la ventaja de la disciplina. No en los días fáciles, no cuando todo sale bien, sino en los días donde no tienes ganas y aún así avanzas. Cada vez que haces eso, construyes algo invisible. Un carácter que nadie puede comprarte. Una fortaleza que nadie puede regalarte. Una mentalidad que nadie puede quitarte. Por eso, desde hoy, deja de obsesionarte con la meta final. Concéntrate en la tarea de hoy. Solo hoy. Haz el entrenamiento de hoy. Haz el trabajo de hoy. Cumple la promesa de hoy. Y mañana vuelve a hacerlo. Luego otra vez. Y otra vez. Porque la disciplina no consiste en hacer algo enorme una vez. Consiste en hacer cosas pequeñas durante tanto tiempo que un día miras atrás y ya no reconoces a la persona que eras antes. Ese es el poder del proceso. Y las personas que aprenden a amarlo terminan logrando cosas que para los demás parecen imposibles. Capítulo 3. El poder de hacer lo que no tienes ganas de hacer. Existe un momento que define el destino de una persona. No ocurre cuando todo sale bien. No ocurre cuando estás motivado. No ocurre cuando te sientes fuerte, inspirado o lleno de energía. Ocurre cuando no tienes ganas. Ese instante es el campo de batalla donde se construye o se destruye la disciplina. Porque cualquiera puede trabajar cuando está motivado. Cualquiera puede entrenar cuando se siente lleno de energía. Cualquiera puede perseguir una meta cuando los resultados aparecen rápido. Eso no tiene mérito. Eso lo hace casi todo el mundo. La verdadera diferencia entre las personas comunes y las extraordinarias aparece cuando la emoción desaparece. Imagina que son las 6 de la mañana. Suena la alarma. Hace frío. Dormiste poco. Tu cama está cómoda. Nadie te obliga a levantarte. Nadie te está mirando. Nadie sabrá si decides seguir durmiendo. En ese momento aparecen dos voces. La primera dice: descansa un poco más. Te lo mereces. Empiezas mañana. No es tan importante. La segunda voz suele ser más silenciosa. Dice simplemente: levántate. Nada más. No entrega discursos motivacionales. No promete recompensas. No intenta convencerte. Solo te recuerda lo que debes hacer. La mayoría escucha la primera voz. Los disciplinados escuchan la segunda. Y lo más importante es que actúan antes de que la primera voz siga hablando. Porque existe una realidad brutal. Mientras más tiempo negocias con una excusa, más poderosa se vuelve. Por eso las personas disciplinadas desarrollan una habilidad especial. No eliminan la incomodidad. Aprenden a actuar a pesar de ella. Muchos creen que los hombres y mujeres exitosos son personas que siempre tienen ganas de trabajar. Eso es falso. También sienten cansancio. También sienten miedo. También sienten dudas. También sienten pereza. La diferencia es que no permiten que esos sentimientos decidan por ellos. Entienden que las emociones son visitantes temporales. Van y vienen, pero las decisiones permanecen. Piensa en cuántas veces una emoción momentánea ha cambiado el rumbo de una semana completa. Un día de flojera se convierte en una semana sin entrenar. Una comida impulsiva se convierte en varios días de desorden. Una excusa aparentemente pequeña termina alejándote de tu objetivo. Y así pasan meses. Y así pasan años. Y un día las personas se preguntan por qué no llegaron donde querían. La respuesta casi siempre es la misma. Cedieron demasiadas veces ante emociones temporales. La disciplina consiste en entender que no todo lo que sientes merece obediencia. No porque tengas miedo debes detenerte. No porque estés cansado debes abandonar. No porque tengas dudas debes retroceder. No porque estés triste debes renunciar. Tus emociones merecen ser escuchadas,
pero no necesariamente obedecidas. Esta idea puede cambiar una vida completa, porque significa que ya no eres esclavo de cómo te sientes. Puedes actuar incluso cuando la motivación desaparece. Puedes avanzar incluso cuando el entusiasmo se va. Puedes continuar incluso cuando todo parece lento. Y aquí aparece uno de los secretos más importantes de las personas altamente disciplinadas. No esperan sentirse preparados. Actúan primero. La mayoría cree que primero debe sentirse lista y después actuar. Pero la realidad funciona al revés. Primero actúas. Después aparece la confianza. Primero entrenas. Después aparece la energía. Primero trabajas. Después aparece la motivación. Primero avanzas. Después aparece la claridad. Esperar sentirte listo es una trampa, porque casi nadie se siente listo para hacer cosas grandes. El emprendedor no se siente listo. El atleta no se siente listo. El artista no se siente listo. El líder no se siente listo. Simplemente comienzan. Y en el proceso se transforman. Por eso debes dejar de hacerte una pregunta equivocada. La mayoría se pregunta, ¿tengo ganas de hacerlo? Las personas disciplinadas se preguntan, ¿necesita hacerse? La diferencia es gigantesca, porque una pregunta depende de emociones. La otra depende de responsabilidad. Y la responsabilidad siempre produce mejores resultados que las emociones. Piensa en un agricultor. No puede sembrar únicamente cuando tiene ganas. No puede regar solamente cuando está inspirado. No puede cuidar sus cultivos cuando se siente motivado. Debe hacerlo todos los días. Llueva o no. Tenga energía o no. Tenga ánimo o no. Porque entiende que la cosecha futura depende de acciones presentes. Tu vida funciona exactamente igual. Cada entrenamiento es una semilla. Cada hora de trabajo es una semilla. Cada hábito correcto es una semilla. Cada acto de disciplina es una semilla. Y aunque hoy no veas resultados, las semillas están creciendo. Lo peligroso es que muchas personas abandonan porque no ven cambios inmediatos. Quieren frutos después de plantar durante una semana. Quieren resultados después de unos pocos días. Quieren recompensas sin haber acumulado suficiente trabajo. Pero la vida no funciona así. La disciplina exige paciencia. Exige confianza. Exige la capacidad de seguir avanzando cuando todavía no hay evidencia visible de progreso. Y es precisamente ahí donde la mayoría se rinde. Por eso debes recordar algo cada vez que no tengas ganas. No estás entrenando únicamente tu cuerpo. No estás trabajando únicamente por dinero. No estás estudiando únicamente para aprender. Estás construyendo una identidad. Cada vez que actúas cuando no tienes ganas, le demuestras a tu mente quién eres. Le estás diciendo, yo cumplo. Yo avanzo. Yo termino lo que empiezo. Yo no dependo de mis emociones. Y con el tiempo, esa repetición construye una confianza imposible de comprar. Porque sabes algo que muy pocas personas saben. Sabes que puedes confiar en ti mismo. Sabes que cuando prometes algo, lo haces. Sabes que cuando llega una dificultad, no desapareces. Sabes que cuando el camino se vuelve incómodo, continúas. Capítulo 4. Conviértete en la persona que admiras. La mayoría de las personas pasa años admirando a otros. Observan atletas, empresarios, artistas, líderes, creadores de contenido, hombres y mujeres exitosos. Los ven desde lejos y piensan, algún día quiero ser como él. Me gustaría tener esa disciplina. Me gustaría tener esa confianza. Me gustaría tener esa vida. Pero hay un problema. Admiran el resultado, pero ignoran el precio. Ven el cuerpo, pero no ven los entrenamientos. Ven el dinero, pero no ven las noches de trabajo. Ven la confianza, pero no ven los años de inseguridad que esa persona tuvo que superar. Ven el éxito, pero no ven los sacrificios. Y ahí es donde nace una ilusión peligrosa. La ilusión de que las personas extraordinarias nacieron diferentes.
La realidad es mucho más simple. Las personas que admiras fueron moldeadas por hábitos que repitieron durante años. No nacieron con disciplina. La construyeron. No nacieron con confianza. La desarrollaron. No nacieron con carácter. Lo forjaron. Esto significa algo increíble. Si ellos pudieron convertirse en quienes son, tú también puedes transformarte. No necesariamente en ellos, pero sí en tu mejor versión. La pregunta entonces deja de ser, ¿cómo puedo tener lo que ellos tienen? Y pasa a ser, ¿qué hacen ellos cada día? Porque el éxito deja pistas. Siempre deja pistas. Si estudias a las personas disciplinadas encontrarás algo curioso. No viven esperando sentirse especiales. No pasan el día pensando en sus sueños. No hablan constantemente de sus metas. Simplemente hacen el trabajo. Mientras otros hablan, ellos ejecutan. Mientras otros planean, ellos avanzan. Mientras otros buscan excusas, ellos buscan soluciones. Por eso la disciplina tiene mucho más que ver con identidad que con esfuerzo. Cuando una persona cambia su identidad, cambia su comportamiento. Imagina que alguien te pregunta, ¿quién eres? La mayoría responde con su nombre, profesión o edad. Pero las personas realmente disciplinadas tienen respuestas más profundas. Soy alguien que cumple su palabra. Soy alguien que termina lo que empieza. Soy alguien que no abandona. Esa identidad se convierte en una brújula. Cada decisión pasa por un filtro. ¿Qué haría la persona que quiero ser? ¿Qué elegiría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo actuaría frente a esta dificultad? Y poco a poco las respuestas empiezan a cambiar. Porque la disciplina no consiste en hacer un acto heroico una vez. Consiste en actuar como la persona que deseas convertirte en cientos de veces. Piensa en una piedra siendo golpeada por un martillo. El primer golpe no parece hacer nada. El segundo tampoco. Ni el tercero. Ni el cuarto. Pero después de cientos de impactos, la piedra finalmente se rompe. La gente observa el golpe final y piensa que ese fue el importante. Pero la verdad es que todos los golpes contaron. Tu transformación funciona igual. Cada entrenamiento cuenta. Cada libro cuenta. Cada decisión correcta cuenta. Cada vez que eliges el esfuerzo en lugar de la comodidad cuenta. Aunque no veas resultados inmediatos. Aunque nadie lo note. Aunque parezca insignificante. Todo suma. Todo está construyendo algo. Vivimos en una época donde las personas quieren cambios instantáneos. Quieren resultados rápidos. Quieren riqueza rápida. Quieren músculos rápidos. Quieren éxito rápido. Pero las cosas que realmente valen la pena suelen construirse lentamente. Un árbol tarda años en crecer. Una empresa tarda años en consolidarse. Una mente fuerte tarda años en desarrollarse. Y un carácter sólido tarda años en forjarse. La disciplina te enseña a respetar ese proceso. Te enseña a confiar en las pequeñas acciones repetidas. Te enseña a dejar de buscar atajos. Porque los atajos suelen llevar a callejones sin salida. La construcción lenta, en cambio, suele durar toda la vida. Por eso debes dejar de preguntarte qué puedes conseguir este mes. Empieza a preguntarte quién puedes convertirte durante los próximos años. Esa pregunta cambia todo. Porque las metas tienen una fecha de término. La identidad dura para siempre. Puedes alcanzar una meta y después perderla. Puedes ganar dinero y perderlo. Puedes bajar de peso y recuperarlo. Pero si desarrollas la identidad correcta, siempre podrás volver a construir. Porque ya te habrás convertido en la clase de persona capaz de hacerlo. Y eso vale más que cualquier resultado temporal. A partir de hoy, deja de perseguir únicamente objetivos. Persigue una transformación. No pienses solamente en lo que quieres lograr. Piensa en quién necesitas convertirte para lograrlo. Porque el mundo exterior siempre refleja lo que existe en tu interior. Las acciones crean hábitos. Los hábitos crean carácter. El carácter crea destino.
Y tu destino será determinado por las decisiones que tomes cuando nadie te está mirando. Cada vez que eliges disciplina sobre comodidad, estás votando por la persona que quieres ser. Cada vez que eliges avanzar en lugar de rendirte, estás fortaleciendo esa identidad. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, estás construyendo confianza. Y llega un momento extraordinario. Un día te miras al espejo y descubres que ya no estás intentando ser disciplinado. Te has convertido en una persona disciplinada. Ese es el día en que tu vida cambia para siempre. Porque cuando tu identidad cambia, tus resultados inevitablemente comienzan a seguirla. Capítulo 5. La guerra contra la comodidad. Existe un enemigo silencioso que ha destruido más sueños que el fracaso, el miedo o la falta de talento. Ese enemigo es la comodidad. No parece peligroso. No grita. No amenaza. No te obliga a abandonar tus metas de un día para otro. De hecho, suele presentarse como un amigo. Te susurra cosas agradables al oído. Descansa un poco más. Empieza mañana. No te esfuerces tanto. Ya hiciste suficiente. No pasa nada por un día. Y así, poco a poco, va tomando terreno. La comodidad rara vez destruye una vida en una sola decisión. Lo hace mediante miles de pequeñas decisiones aparentemente inofensivas. 5 minutos más en la cama. Una comida fuera del plan. Un entrenamiento saltado. Una tarea postergada. Una excusa aceptada. Una promesa rota. Nada parece grave por separado. Pero cuando esas pequeñas concesiones se acumulan durante meses o años, el resultado es devastador. La mayoría de las personas no fracasa porque intentó algo grande y perdió. Fracasa porque se acostumbró a elegir lo fácil. Y aquí aparece una verdad incómoda. Tu cerebro fue diseñado para buscar comodidad. Hace miles de años, ahorrar energía era una ventaja para sobrevivir. Comer más era una ventaja. Descansar más era una ventaja. Evitar riesgos era una ventaja. Pero hoy vivimos en un mundo diferente. La comodidad está disponible en todas partes. Comida instantánea. Entretenimiento infinito. Distracciones constantes. Gratificación inmediata. Nunca en la historia de la humanidad había sido tan fácil evitar el esfuerzo. Y precisamente por eso la disciplina es más valiosa que nunca. Porque quien aprende a dominar la comodidad obtiene una ventaja enorme sobre la mayoría. Observa a las personas extraordinarias. No son personas que aman sufrir. No son personas que disfrutan el dolor. Simplemente entienden algo que otros ignoran. La incomodidad es el precio del crecimiento. Todo crecimiento exige incomodidad. Tus músculos crecen cuando son desafiados. Tu mente crece cuando aprende cosas difíciles. Tus ingresos crecen cuando asumes más responsabilidad. Tu confianza crece cuando enfrentas tus miedos. Todo lo valioso se encuentra al otro lado de cierta incomodidad. Por eso debes dejar de ver la incomodidad como una señal de detenerte. Debes empezar a verla como una señal de que estás avanzando. Cuando entrenas y sientes cansancio, estás creciendo. Cuando estudias algo complicado, estás creciendo. Cuando trabajas mientras otros descansan, estás creciendo. Cuando haces lo correcto aunque sea difícil, estás creciendo. La comodidad te mantiene igual. La incomodidad te transforma. Piensa en una mariposa dentro de su capullo. Cuando llega el momento de salir, debe luchar, debe empujar, debe esforzarse, debe atravesar una resistencia enorme. Si alguien intenta ayudarla rompiendo el capullo, la mariposa muere. ¿Por qué? Porque la lucha era precisamente lo que fortalecía sus alas. Sin esa resistencia nunca podría volar. Lo mismo ocurre contigo. Muchas de las dificultades que enfrentas no están destruyéndote. Están fortaleciéndote. Cada desafío desarrolla algo dentro de ti. Paciencia, resistencia, determinación, autocontrol, carácter. La persona que serás dentro de 5 años está siendo construida por las batallas que enfrentas hoy.
Por eso debes hacer algo que la mayoría evita. Buscar pequeñas incomodidades voluntarias. Levántate cuando suene la alarma. Termina la última repetición. Camina un poco más. Lee unas páginas más. Trabaja una hora extra en tu proyecto. Haz la llamada difícil. Ten la conversación incómoda. Cumple tu palabra. Cada vez que eliges una incomodidad pequeña y voluntaria, fortaleces tu capacidad para enfrentar desafíos mayores. Es como entrenar un músculo invisible, el músculo de la disciplina. Y cuanto más fuerte se vuelve, más fácil resulta actuar correctamente. Porque la disciplina también funciona por acumulación. No nace de un acto heroico. Nace de miles de pequeñas victorias. La primera vez que vences una excusa cuesta mucho. La segunda también. La tercera un poco menos. Y con el tiempo tu mente aprende algo nuevo. Aprende que tú estás al mando. Aprende que las excusas ya no tienen autoridad. Aprende que los sentimientos no deciden. Aprende que cuando dices que harás algo, lo haces. Y esa lección cambia todo. Porque la persona más peligrosa del mundo no es la más fuerte. No es la más inteligente. No es la más talentosa. Es aquella que puede controlarse a sí misma. Una persona que domina sus impulsos puede construir cualquier cosa. Puede construir riqueza. Puede construir salud. Puede construir relaciones sólidas. Puede construir una vida extraordinaria. Porque ya venció la batalla más difícil de todas. La batalla contra sí misma. Recuerda esto. La comodidad te venderá tranquilidad a corto plazo. Pero te cobrará arrepentimiento a largo plazo. La disciplina te exigirá esfuerzo a corto plazo. Pero te recompensará con orgullo a largo plazo. Cada día tendrás que elegir entre ambas. Y esa elección, repetida durante años, determinará la calidad de tu vida. Porque el futuro pertenece a quienes están dispuestos a hacer hoy lo que otros no quieren hacer. Y mientras el mundo sigue persiguiendo comodidad, tú debes convertirte en alguien capaz de perseguir crecimiento. Ahí comienza la verdadera transformación. Ahí nace una disciplina que ya no depende de la motivación. Y ahí empieza la construcción de una vida que pocos se atreven a alcanzar. Capítulo 6. Nadie vendrá a rescatarte. Existe un momento en la vida de todo hombre y toda mujer en el que debe enfrentar una verdad que puede resultar dura, pero también increíblemente liberadora. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie aparecerá mágicamente para solucionar tus problemas. Nadie llegará para hacer el trabajo que te corresponde. Nadie construirá tu cuerpo. Nadie construirá tu negocio. Nadie construirá tu carácter. Nadie construirá tu futuro. Y aunque esta verdad pueda parecer pesada al principio, en realidad es una de las noticias más poderosas que una persona puede recibir. Porque significa que el control vuelve a tus manos. Muchas personas pasan años esperando. Esperan una oportunidad. Esperan un golpe de suerte. Esperan conocer a la persona correcta. Esperan sentirse motivadas. Esperan el momento perfecto. Esperan que las circunstancias mejoren. Esperan que la vida sea más fácil. Y mientras esperan, los años pasan. La disciplina comienza cuando dejas de esperar. Cuando entiendes que el momento perfecto no existe. Cuando entiendes que la oportunidad muchas veces se construye. Cuando entiendes que nadie está obligado a darte nada. El mundo no te debe éxito. No te debe dinero. No te debe reconocimiento. No te debe resultados. Y aunque esto pueda sonar duro, también significa que no necesitas permiso de nadie para comenzar. No necesitas que alguien crea en ti. No necesitas que todos te apoyen. No necesitas aprobación. No necesitas aplausos. Solo necesitas decidir. Las personas más disciplinadas del mundo entienden algo que los demás tardan años en descubrir. La responsabilidad es poder. La mayoría ve la responsabilidad como una carga. Pero en realidad es una fuente de libertad. Porque cuando responsabilizas a otros de tu situación, también les entregas el control. Si tu felicidad depende de otros, no controlas tu felicidad.
Si tu éxito depende de otros, no controlas tu éxito. Si tu disciplina depende de otros, no controlas tu disciplina. Por eso las personas fuertes asumen responsabilidad incluso por cosas que no causaron. No porque sea justo, sino porque les permite actuar. Imagina dos personas. La primera pasa todo el día culpando. Culpa a la economía, culpa a su pasado, culpa a su familia, culpa a la suerte, culpa a las circunstancias. La segunda persona se pregunta, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar esto? Una sigue atrapada, la otra avanza. Quizás ambas se enfrentan dificultades reales. Quizás ambas tienen problemas. Quizás ambas fueron tratadas injustamente. Pero solo una eligió recuperar el control. La disciplina nace exactamente ahí, en el momento en que dejas de buscar culpables y empiezas a buscar soluciones. Porque la verdad es que las excusas pueden ser ciertas, pero siguen siendo excusas. Puede que estés cansado, puede que tengas dificultades, puede que las cosas sean injustas, puede que otros tengan ventajas. Todo eso puede ser verdad. Y aún así debes actuar, porque tu futuro no cambiará solamente porque tus razones sean válidas. Cambiará cuando tus acciones cambien. Esta es una diferencia que separa a los soñadores de los constructores. Los soñadores hablan constantemente sobre lo que quieren hacer. Los constructores hacen lo necesario aunque no tengan ganas. Los soñadores imaginan. Los constructores ejecutan. Los soñadores esperan. Los constructores avanzan. Y la distancia entre ambos grupos se vuelve enorme con el paso de los años. Piensa en una persona que mejora apenas un 1% cada día. Parece insignificante. Un 1% no impresiona a nadie. No genera titulares. No genera aplausos. Pero después de meses y años, la diferencia se vuelve gigantesca. Porque el progreso constante siempre vence al entusiasmo temporal. La disciplina no consiste en cambiar tu vida en una semana. Consiste en mejorar un poco cada día. Un entrenamiento más. Una página más. Una tarea más. Una decisión correcta más. Eso parece pequeño, pero la acumulación es una fuerza extraordinaria. Las grandes montañas están formadas por pequeños granos de tierra. Los océanos están compuestos por pequeñas gotas. Las grandes fortunas se construyen mediante pequeñas decisiones repetidas. Y los grandes caracteres se forman mediante pequeñas acciones diarias. Por eso debes dejar de buscar transformaciones instantáneas. Empieza a buscar consistencia. La consistencia es más poderosa que la intensidad. Muchas personas pueden esforzarse durante 3 días. Pocas pueden hacerlo durante 3 años. Muchas pueden sentirse motivadas una semana. Pocas pueden seguir avanzando durante meses sin reconocimiento. Ahí es donde nace la verdadera disciplina. Cuando continúas aunque nadie te felicite. Cuando continúas aunque nadie te vea. Cuando continúas aunque los resultados todavía no aparezcan. Porque entiendes que cada acción es una inversión. Y las inversiones tardan tiempo en crecer. Recuerda esto cada vez que sientas deseos de abandonar. Nadie vendrá a rescatarte. Pero tampoco necesitas que nadie lo haga. Tienes más poder del que crees. Más capacidad de la que imaginas. Más resistencia de la que has demostrado hasta ahora. Dentro de ti existe una versión mucho más fuerte que aún no ha salido completamente a la luz. Una versión que cumple su palabra. Una versión que no se rinde fácilmente. Una versión que enfrenta los problemas de frente. Una versión que entiende que la vida no recompensa las intenciones. Recompensa las acciones. Y el día que aceptes completamente esa responsabilidad, dejarás de esperar que alguien cambie tu vida. Porque entenderás algo fundamental. El héroe que estabas esperando siempre fuiste tú. Capítulo 7. La identidad del guerrero. La mayoría de las personas intenta cambiar sus resultados sin cambiar quiénes son. Quieren un cuerpo diferente, pero mantienen los mismos hábitos. Quieren más dinero, pero conservan la misma mentalidad.
Quieren una vida extraordinaria, pero siguen tomando decisiones ordinarias. Por eso fracasan. Porque los resultados son una consecuencia de la identidad. Tu vida actual es el reflejo de las decisiones que has tomado durante años. Tus hábitos, tus rutinas, tus pensamientos y tus acciones han construido la realidad que hoy tienes frente a ti. La buena noticia es que si una identidad puede construirse, también puede reconstruirse. Y ahí comienza el nacimiento del guerrero. Cuando hablamos de un guerrero, no estamos hablando de alguien que pelea con los demás. Estamos hablando de alguien que aprendió a dominarse a sí mismo. Porque la batalla más difícil no está afuera, está adentro. El verdadero enemigo rara vez es otra persona. Es la versión débil de ti que busca comodidad. La versión que quiere abandonar. La versión que busca excusas. La versión que promete y no cumple. La versión que sueña mucho pero ejecuta poco. Todos llevamos esas dos versiones dentro. La pregunta es cuál estás alimentando cada día. Cada decisión es un voto. Cada acción fortalece una identidad. Cuando eliges entrenar, fortaleces al guerrero. Cuando eliges la disciplina, fortaleces al guerrero. Cuando eliges cumplir tu palabra, fortaleces al guerrero. Pero cuando eliges constantemente la comodidad, fortaleces la versión que te mantiene atrapado. Por eso debes entender una regla fundamental. No te conviertes en lo que deseas. Te conviertes en lo que repites. Las personas no cambian porque un día se sintieron inspiradas. Cambian porque repitieron nuevas acciones hasta que se transformaron en parte de ellas. Piensa en un soldado. Nadie le enseña disciplina únicamente con teoría. La disciplina se construye mediante repetición. Miles de veces. Una y otra vez. Hasta que actuar correctamente se vuelve automático. La identidad del guerrero funciona igual. No se construye leyendo frases motivacionales. No se construye viendo vídeos inspiradores. No se construye imaginando una vida mejor. Se construye actuando. Cada día, durante años. Hay algo que debes comprender. La disciplina no es un evento. Es un estilo de vida. Muchas personas creen que serán disciplinadas cuando alcancen cierta meta. Pero la realidad es exactamente la contraria. Primero desarrollas disciplina. Después llegan las metas. La disciplina es la causa. Los resultados son la consecuencia. Por eso las personas fuertes no dependen de circunstancias favorables. Pueden avanzar incluso cuando las condiciones son imperfectas. Pueden trabajar cuando están cansadas. Pueden entrenar cuando hace frío. Pueden seguir adelante cuando otros abandonan. Porque ya no actúan según sus emociones. Actúan según sus principios. Y los principios son mucho más estables que los sentimientos. Un sentimiento cambia en minutos. Un principio puede guiar una vida completa. Por eso necesitas definir tus reglas. Reglas que no negocias. Reglas que respetas incluso cuando nadie te observa. Reglas que te convierten en una persona confiable. Por ejemplo, si digo que voy a entrenar, entreno. Si digo que voy a trabajar, trabajo. Si digo que voy a terminar algo, lo termino. Si digo que me levantaré temprano, me levanto. Estas reglas parecen simples, pero son las que construyen una identidad sólida. Porque cada vez que las cumples, fortaleces tu confianza. Y la confianza auténtica no nace de pensar positivamente. Nace de las pruebas que te das a ti mismo. Nace cuando sabes que puedes confiar en tu propia palabra. Pocas cosas son más poderosas que eso. La mayoría de las personas pierde la confianza porque se decepciona constantemente. Prometen, abandonan, prometen nuevamente, vuelven a abandonar, y con el tiempo dejan de creer en sí mismas. La disciplina invierte ese proceso. Empiezas a cumplir pequeñas promesas, luego promesas más grandes, luego desafíos más difíciles, y poco a poco construyes una reputación contigo mismo. Una reputación silenciosa, invisible para el mundo, pero extremadamente poderosa. Empiezas a verte como alguien capaz,
como alguien fuerte, como alguien confiable. Y cuando tu identidad cambia, tus límites también cambian. Lo que antes parecía imposible comienza a parecer normal. Lo que antes te intimidaba ahora te parece un desafío manejable. Lo que antes te derrotaba ahora te fortalece. Ese es el verdadero objetivo de la disciplina. No solamente lograr cosas, sino convertirte en alguien diferente. Porque llegará un día en que mirarás atrás. Recordarás a la persona que buscaba excusas, a la persona que postergaba, a la persona que dudaba constantemente. Y te costará reconocerla, porque habrás construido una nueva identidad. La identidad del guerrero. La identidad de alguien que entiende que la vida no siempre será fácil, pero que también entiende que no necesita que sea fácil, porque se ha convertido en una persona capaz de enfrentar dificultades, capaz de actuar bajo presión, capaz de mantenerse firme cuando otros retroceden. Y cuando llegues a ese punto, descubrirás algo extraordinario. La disciplina ya no será algo que haces, será algo que eres. Y cuando la disciplina se convierte en parte de tu identidad, pocas cosas en este mundo pueden detenerte. Capítulo 8. El precio de una vida extraordinaria. Existe una pregunta que pocas personas se hacen con honestidad. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por la vida que dices querer? La mayoría quiere resultados extraordinarios. Quiere un cuerpo impresionante. Quiere libertad financiera. Quiere respeto. Quiere éxito. Quiere una familia fuerte. Quiere una vida llena de significado. Pero cuando llega el momento de pagar el precio, retrocede. Porque todos quieren la recompensa. Pocos quieren el costo. Y la realidad es que toda gran recompensa exige un sacrificio. No existe una vida extraordinaria construida sobre decisiones ordinarias. No existe un campeón que nunca haya entrenado cuando estaba cansado. No existe un empresario exitoso que nunca haya tenido que trabajar mientras otros descansaban. No existe una persona disciplinada que nunca haya tenido que decirle no a la comodidad. Todo tiene un precio. La pregunta es si estás dispuesto a pagarlo. Porque aunque muchas personas no lo entiendan, siempre estás sacrificando algo. Si eliges entrenar, sacrificas comodidad. Si eliges ahorrar, sacrificas consumo inmediato. Si eliges trabajar en tus metas, sacrificas tiempo de entretenimiento. Si eliges crecer, sacrificas la versión antigua de ti mismo. Pero aquí está el detalle que cambia todo. También existe un precio por no actuar. Y ese precio suele ser mucho más alto. Cada vez que abandonas una meta, pagas con arrepentimiento. Cada vez que postergas un sueño, pagas con oportunidades perdidas. Cada vez que eliges la comodidad sobre el crecimiento, pagas con potencial desperdiciado. La vida siempre cobra. La diferencia está en elegir qué factura quieres pagar. Puedes pagar hoy con esfuerzo. O puedes pagar mañana con arrepentimiento. Y el arrepentimiento suele ser mucho más doloroso. Imagina que tienes 80 años. Estás sentado mirando hacia atrás, observando las décadas que ya pasaron. ¿Qué crees que dolerá más? ¿Haber entrenado cuando estabas cansado? ¿Haber trabajado duro por tus sueños? ¿Haber hecho sacrificios para construir algo grande? Probablemente no. Lo que realmente dolería sería preguntarte: ¿qué habría pasado si lo hubiera intentado? ¿Qué habría pasado si no me hubiera rendido? ¿Qué habría pasado si hubiera sido más disciplinado? Esas preguntas persiguen a muchas personas durante toda su vida, porque el potencial desperdiciado deja cicatrices invisibles. Por eso las personas extraordinarias desarrollan una relación diferente con el sacrificio. No lo ven como una pérdida, lo ven como una inversión. Cada sacrificio inteligente está comprando un futuro mejor. Cada hora de estudio está comprando conocimiento. Cada entrenamiento está comprando salud. Cada esfuerzo en un negocio está comprando oportunidades. Cada acto de disciplina está comprando una mejor versión de ti mismo. Y las inversiones más valiosas suelen tardar tiempo en dar frutos.
Por eso debes aprender a pensar a largo plazo. La mayoría piensa en el placer de hoy. Las personas disciplinadas piensan en las consecuencias de años. La mayoría pregunta, ¿qué quiero ahora? La disciplina pregunta, ¿qué quiero para mi vida? Esa diferencia parece pequeña, pero cambia destinos enteros, porque los impulsos viven en el presente. La disciplina construye el futuro, y cuanto más practiques esta forma de pensar, más fuerte te volverás. Llegará un momento en que ya no te costará tanto decir no a ciertas cosas, porque entenderás claramente lo que está en juego. Entenderás que cada decisión está construyendo o destruyendo algo, que cada día cuenta, que cada hábito suma, que cada acción importa, y entonces comenzarás a vivir de forma diferente. Ya no actuarás por impulso, actuarás por propósito. Ya no perseguirás gratificación inmediata, perseguirás construcción a largo plazo. Ya no pensarás como alguien que quiere sentirse bien hoy, pensarás como alguien que quiere construir una vida extraordinaria. Porque las personas comunes suelen preguntar cuánto cuesta perseguir un sueño. Las personas disciplinadas se preguntan cuánto cuesta abandonarlo. Y cuando entiendes esa diferencia, algo cambia dentro de ti. Dejas de ver el esfuerzo como un castigo. Empiezas a verlo como el precio de entrada a una vida mejor. Porque la verdad es simple. Todo lo que vale la pena cuesta algo. La grandeza cuesta. La disciplina cuesta. El crecimiento cuesta. La transformación cuesta. Pero la mediocridad también cuesta. Y termina costando mucho más. Por eso decide cuidadosamente qué precio vas a pagar. Porque el tiempo seguirá avanzando de todas formas. Los meses pasarán. Los años pasarán. La pregunta es quién serás cuando lleguen. ¿La persona que siguió negociando con sus excusas? ¿O la persona que decidió pagar el precio de convertirse en alguien extraordinario? Esa decisión comienza hoy. Y cada día que eliges disciplina, estás comprando un futuro que la mayoría solo se atreve a imaginar.